Que Dios te bendiga. Es un gusto para nosotros poder compartir contigo este mensaje que se titula La pregunta del millón. Pero antes de continuar, ¿qué te parece si tenemos una oración para que Dios nos ayude a entender este mensaje? ¿Sí? Querido Padre, bendito sea tu nombre. Que tu Espíritu nos ayude a entender lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pues, la pregunta del millón. Esa pregunta vamos a necesitar que tú la contestes al final, ¿sí? Este mensaje se va a dividir en dos para que no sea tan larguito. La pregunta del millón: ¿cuándo, cómo y por qué salir de las ciudades? La primera parte es la pregunta del millón, es ¿cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? Y a esto nos vamos a referir. Esta es la pregunta, mira. Si la ley dominical se decretara mañana, ¿tengo posibilidad real de huir como pide Lucas 21, 20 y 21? ¿O será demasiado tarde? ¿Entendiste la pregunta? Porque esta es la pregunta del millón. Si la ley dominical se decreta el día de mañana, ¿tengo posibilidad real, ¿verdad? Real, de huir, así como nos dijo Jesús en Lucas 21, 20 y 21? ¿O ya fue demasiado tarde para mí? Como esta es la pregunta del millón, vamos a analizarlo. Por favor, después que veas este mensaje, responde la pregunta, pero por ti mismo. No te puedo dar yo la respuesta, porque esta es una pregunta para ti, la pregunta del millón. Comencemos entonces. Para responder primero, ¿cuándo salir de la ciudad? Aproximadamente en el año 33 después de Cristo, hubo una declaración por el mismo Cristo. Acuérdate, más o menos por el año 33 después de Cristo. Y esto fue lo que dijo Jesús. Cuando veas a Jerusalén rodeada, acuérdate, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan. ¿Huyan a dónde? A los montes. Y los que están en medio de ella, váyanse. Y los que están en los campos, no entren en ella. Esto está en Lucas 21, 20 y 21. Esto, como todos sabemos, sucedió en el año 66. ¿Viste? Aquí puedes ver las imágenes. En el año 66, el pueblo perdón, la ciudad de Jerusalén fue rodeada. ¿Rodeada por quién? Por los ejércitos romanos. Ok. Siglos después, vamos a ver otras declaraciones. Esto ahora es en el año 1858, ¿verdad? Vamos a ver qué Dios nos mandó a decir en el año 1858. Mira esto. Esto está en Conflicto de los Siglos, en la página 40. Y dice así: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Ojo con esa palabrita, con esas dos palabras. Va a tener, ¿qué cosa? Otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. ¿De acuerdo con esa declaración? Ok, eso todos lo sabemos, ¿verdad? Que lo que pasó allá va a tener otro cumplimiento. Seguimos ahora al año 1885. ¿Ok? 1885. Vamos a ver esta vez que Dios nos mandó a decir. ¿Qué mensaje Dios nos mandó a decir? Y dice así que esta cita es conocida por todos nosotros, por la mayoría de todos nosotros. No está lejano el tiempo. ¿En qué año Dios nos mandó esta declaración? En el año 1885. ¿De acuerdo? Ok. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugios en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal
para que huyesen los cristianos de Judea. Así, la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y de prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos y lugares apartados entre las montañas. Evento de los últimos días, páginas 124, 125. ¿En qué año Dios dijo que no está lejano el tiempo que vamos a tener que salir de las ciudades grandes para las ciudades pequeñas por el sitio de Jerusalén? ¿En qué año lo dijo? En 1885. Guarden esa fecha en sus mentes. Vamos a ver la otra presentación, pero primero esta pregunta. ¿A cuál decreto o rodeo se está refiriendo? ¿Al primer o al segundo? ¿Qué tú crees? Esa cita, ¿a qué rodeo se refiere? ¿Al primero o al segundo? ¿En cuál rodeo pudieron salir los cristianos allá en Jerusalén? ¿En el primero o en el segundo? En esa segunda ocasión, yo quiero que tú sepas que cuando el ejército de Roma regresó a Jerusalén, nadie pudo escapar. Guárdate ese concepto en la mente. Cuando Roma regresó la segunda vez, nadie, tú sabes eso lo dice la historia, ¿verdad? Nadie pudo escapar. Mira estas imágenes. Observa esto. Observa esto y observa esta otra imagen. Repetimos entonces. En esta segunda ocasión, cuando regresó el ejército de Roma, mis hermanos, nadie escapó. Nadie. Escaparon los que salieron la primera vez que Roma rodeó. Y sabemos que de hecho ni un solo cristiano apareció, ni uno. ¿Por qué? Porque estuvieron atentos a la señal que Jesús le dio. Y cuando Roma rodeó la primera vez, salieron. Ni un solito cristiano quedó adentro de Jerusalén, ni uno. Así que cuando regresó Roma la segunda vez y pasó todas esas imágenes que tú viste y pasó todo lo que la historia dice que pasó, esa destrucción horrible de la ciudad de Jerusalén, allí ni un solo cristiano murió. ¿Por qué no murieron? ¿Por qué? ¿Ya preguntaste? Porque salieron la primera vez que vino Roma y no la segunda. Ahora vamos a volver de nuevo a las citas. Esta vez, 3 años después. ¿Cuántos años? 3 años después de la cita que te mostré hace un momento. Ahora era el año 1885. Y fíjate este mensaje de Dios. Observa. Año 1888. Solo 3 años después. Llegó el 21 de mayo del año 1888. Mira lo que pasó. El senador Blair presentó en el Senado de los Estados Unidos un proyecto para la promoción de la observancia del Día del Señor, como lo llaman ellos, como el día de adoración religiosa. ¿Te acuerdas 3 años antes qué fue lo que dijo Dios? Que pronto va a pasar esto y esto. Ahora, 3 años después, mira lo que sucede. Resulta que el senador Blair presenta un proyecto de ley para que se descanse el domingo, ¿verdad? Eso es lo que conocemos como ley dominical, un proyecto para la ley dominical. Tú puedes encontrar esto en internet, ¿verdad? Estas son imágenes que hemos tomado de internet para que tú veas. Esto acá en los periódicos, una noticia que se conoce, que sabe qué pasó. Esto es otro documento que puedes encontrar en el internet. Esto también lo encuentras en el internet, solamente estoy poniendo las fotos. Tú puedes tomar una foto de pantalla y buscarlo por ti mismo en Google, en internet. Esto es en el idioma inglés. Ahí están las dos páginas de esto, las dos imágenes que compartí. Y ahora eso mismo lo tradujimos al español. Ley Dominical, mayo 21 de 1888. Eso está ahora en español. Lo puedes leer por ti mismo. ¿Ve? Ahí están las dos páginas hablando de esa ley. Otra imagen que puedes encontrar en Google sobre lo mismo. Y este Sunday Rest Bill. ¿Qué cosa era? Contenía 6 secciones que restringían todo tipo de trabajo el primer día de la semana. Fíjate,
para restringir todo tipo de trabajo. Léelo por ti mismo. Finalmente, este proyecto de la ley no pasó. No pasó, pero fue archivado. Y aunque fue archivado, quiero que tú sepas que no fue abandonado. No es que fue descartado, no, solamente no pasó, pero está allí. Está allí. Quiero que tomes consideración ahora de estos mensajes que Dios comenzó a mandar. Era el mismo año, 1888. Salió una revista extra de Review and Herald, diciembre 11 de 1888. Acuérdate, las fechas son muy importantes. Dice así: por muchos años hemos aguardado que se promulgue una ley dominical en nuestro país. Y ahora que el movimiento está ante nosotros, preguntamos, ¿qué va a hacer nuestro pueblo al respecto? Deberíamos buscar a Dios en forma especial para que su pueblo reciba ahora gracia y poder. ¿Viste esta cita? Dice que la ley dominical, ¿verdad?, estaba allí para ser promulgada, que ese movimiento estaba ante nosotros. ¿Te das cuenta? El primer rodeo de los ejércitos de Roma. Sigue así diciendo. No te voy a leer todo el párrafo, por favor. Tú puedes tomarle una foto de pantalla o puedes detener ahí el video y lo puedes leer por ti mismo para no hacerlo tan extenso. Te voy a mencionar lo que está marcado. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Y tristemente dice, al final, que si esto se lleva a cabo, se hundirá en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. Review Angela Extra, 11 de diciembre del año 1888. Ojo con esto, ojo. Recuerda que esto fue solamente 3 años después de la advertencia de Dios de salir de las grandes ciudades cuando se vieran rodeados, ¿verdad?, por ese decreto que iba a imponer el día de descanso papal. Y esta es la cita, ¿verdad? De nuevo la vamos a poner en pantalla. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, vamos a ser obligados a buscar refugio en los lugares apartados, desolados, ¿verdad? Como el sitio de Jerusalén. Esa cita ya nosotros conocemos. Pero, hermanos queridos, eso fue en el año 1885. En el 88 se presentó lo que puedo considerar el primer rodeo de Jerusalén. Vamos a la siguiente. Ahora ve esto. Un mes después solamente. Esto sucedió en el año 1889. Observa los mensajes que Dios nos envió. Dice así: la crisis está ahora sobre nosotros. Debe haber un decidido movimiento de avance entre nosotros. Debemos mostrar al mundo que reconocemos en los eventos que están teniendo lugar ahora. Escucha, los eventos que están teniendo lugar ahora, el cumplimiento de la profecía. Lo que hemos proclamado durante estos últimos 30, 40 años está aquí ahora. Y vamos a ver, 1 de enero 1889, el párrafo 3. Hermanos, lo que Dios había dicho hacía 30, 40 años, que iba a pasar con nosotros, lo mismo que en Jerusalén y todas esas cosas que ya tú has visto, dice, eso está aquí ahora. Está teniendo lugar el cumplimiento de la profecía. ¿Te puedes dar cuenta de eso? La siguiente imagen dice así. Y toma nota. A nuestro entender, esto fue el primer rodeo. El decreto que ordena el culto a este día, el domingo, deberá ser promulgado en todo el mundo. Ahora fíjate lo que Dios dice. Ya ha sido promulgado en forma limitada. El poder civil está hablando en varios lugares con la voz del dragón, así como el rey pagano habló a los cautivos hebreos. Ahí tú puedes ver la cita. Toma esa cita, búscala por ti mismo. Tenemos el comentario bíblico adventista, tomo 7, el Nahual, comentando allí. Y ahí tú puedes ver la cita. Esto
Hermanos míos, esto es tremendo. El decreto ya ha sido promulgado en forma limitada. Por eso lo vemos como si fuese el primer rodeo. ¿Por qué? Porque la primera vez que fue Roma a Jerusalén, lo que hizo fue rodear. No entró, no destruyó, solamente rodeó. Asimismo, nosotros vemos que esto que pasó en el año 1888 fue la forma en que Roma vino a rodearnos. Manuscritos Luis, volumen 10, la página 275, o sea, manuscritos liberados, el volumen 10, la página 275 dice así: la presión de la ley dominical ha venido. En nuestra opinión, eso fue en el año 88 y es como si fuese el primer rodeo. Y viene, que para nosotros esto es como si fuera pronto, ¿verdad? En el segundo rodeo. ¿Qué te parece esa cita? La presión dominical ha venido y viene. Ahora vamos a ver entre los años 1891 y los años 1910. ¿Qué mensajes tú crees que Dios nos envió en todos esos años? Desde 1891 hasta 1910. Mira, observa esto por año. Terribles conmociones vendrán sobre la tierra. Salgan de las ciudades, pero primero preparen todo con cuidado. Pero eso fue en el año 1893. 1893. Okay. Los que posean pedazos de tierra son reyes y reinas. Ocurrirán en las ciudades las mayores calamidades. Trasládense lejos de las ciudades. Habrá grandes calamidades. Debemos salir de las ciudades. Rogué que sacaran a sus familias de las ciudades para salvarlas. Las ciudades son semilleros de vicio. Las ciudades se están volviendo como Sodoma y Gomorra. No es la voluntad de Dios que su pueblo se establezca en las ciudades. Lleven a sus familias lejos de las ciudades. Cada ciudad será trastornada de diferentes maneras. Trabajen en las ciudades, claro, claro que sí, pero no vivan en ellas. Habrá confusión y juicios divinos en cada ciudad. Salgan de las ciudades tan pronto como sea posible, pero ese tan pronto como sea posible no lo dijo Dios en el 2023. Eso lo dijo en el 1903. Saca cuenta, 1903 dijo, salgan de las ciudades, pero tan pronto como sea posible. Hace más de 100 años atrás. Destrucción inminente de millares de ciudades. Vayan a lugares más apartados o van a ser entrampados. Una y otra vez Dios ha dicho, saquen, saquen, saquen a sus familias de las ciudades. Ni una familia en 100 se beneficiará por vivir en la ciudad, ni una en 100. Quiere decir que ni siquiera una entre 100 familias se va a beneficiar. Eso es tremendo. Ah, tremendo. Dios está llamando a su pueblo a que salga de las ciudades. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades. Toda iniquidad está llenando las grandes ciudades. Quien se quede en las ciudades arriesga su salvación. Eso fue dicho en el 1907. Imagínate, estamos en el 2023, en el momento de presentar este mensaje. Seguimos otros mensajes. Quien se quede en las ciudades arriesga su salvación, ya lo dijimos. Volvemos a decir, fuera, fuera de las ciudades. Amonesten a las ciudades. Grandes ciudades serán barridas. ¿Has visto cuántos mensajes Dios nos mandó desde ese momento que dijo, ya tenemos aquí la profecía, ya tenemos aquí el primer rodeo? Y comenzó a decir, salgan, 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 salgan. Y lo mandó a decir 1000 veces, salgan, salgan. Están arriesgando todo. En resumen, Dios dijo que la historia de la destrucción de Jerusalén se iba a repetir nuevamente. ¿Ok? En Jerusalén, como ya vimos, la primera vez los romanos rodearon, ¿sí? Rodearon, pero no atacaron. Los cristianos aprovecharon y salieron de la ciudad, huyeron, hicieron caso a Jesús. En Estados Unidos, la primera vez que los romanos rodearon, ¿verdad? Con el falso día de reposo, eso fue en el 1888. Pero ellos
no atacaron, rodearon, ¿verdad? Pero no atacaron. ¿Cuántos cristianos habrán salido de la ciudad? Esa pregunta está buena. ¿Cuántos cristianos? Pero esa no es la pregunta del millón. ¿Cuántos cristianos salieron de las ciudades cuando Roma rodeó la primera vez? Después del año 1888, como vimos, Dios siguió mandando mensajes tras mensajes, tras mensajes, tras mensajes y más mensajes para salir de las ciudades. Cuando los romanos regresaron en el año 70, ya viste que nadie pudo salir de la ciudad. Nadie, escucha, la segunda vez cuando regresaron, nadie salió de la ciudad y tristemente perecieron. Cristo dijo que la historia se iba a repetir. Eso significa que la segunda vez que lleguen a rodearnos, ¿alguien podrá salir? Esa pregunta le pido a Dios que entre a nuestra mente. ¿Alguien podrá salir? Repetimos. En 1888 fue la primera vez que Roma rodeó con el intento de la ley dominical. Nosotros fuimos rodeados con el intento de la ley dominical en el año 1888. Deberíamos haber salido, mis hermanos, mínimo de las grandes ciudades, ¿verdad? Como dice la cita que leímos del año 1858, mínimo teníamos que haber salido de las grandes ciudades para prepararnos para salir en breve, esos años atrás, de las ciudades pequeñas. Ahora volvemos a la pregunta del millón. Cuando los romanos regresen con la ley dominical, ¿hay posibilidad real de que yo pueda huir de la ciudad? ¿Por qué hacemos esta pregunta del millón? Porque generalmente estamos esperando un gran número de nuestros hermanos a nivel mundial. Nos quedamos solamente en la primera cita del año 1858. En aquella primera cita, allá nos quedamos, esperando entonces que venga la ley dominical para salir, ¿verdad que sí? Pero ya viste esta secuencia, viste lo que pasó y viste todas las citas que Dios comenzó a decir, salgan, 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 salgan y salgan. Entonces, yo tengo posibilidad real de salir, de huir, cuando ellos vengan ya con la ley dominical en la segunda vuelta de Roma. ¿O será demasiado tarde para mí? Yo no puedo responderte esta pregunta. Tú mismo debes responderte esa pregunta. Tú mismo. Hoy es el día aceptable, segunda de Corintios 6:2. Acuérdate, hoy es tu día aceptable. Hoy, hoy. Y para terminar esta primera parte, te voy a dejar una cita para que pienses. Está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 162, 163. Y esta cita no fue escrita en el año en el año 2020, 2023, no fue escrita en el 2000, no, fue escrita en el 1903. Fíjate cuántos años. Y dice así, dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo, no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Hasta aquí la primera parte de la presentación. Le ruego a Dios, le ruego, pero mucho a Dios, que tú puedas ahora mismo responderte esa pregunta. Que tú pares lo que estás haciendo, estés trabajando, conduciendo en tu casa, estás haciendo lo que tú estés haciendo. Que te pares un momento para que tú te respondas esa pregunta. Porque eso es muy importante, pero muy importante. Que te respondas esa pregunta depende mucho. Depende tu bien presente y depende tu bien eterno. Es importante. ¿Podrás salir? Que Dios te ayude. Sabes, estoy orando por cada uno de ustedes porque esto es tan importante y tan serio. Que Dios les ayude, que Dios les bendiga
Y ahora mismito voy a hacer una pequeña pausa y vamos a la segunda parte, porque si esta parte es importante, si es importante saber cuándo salir de la ciudad, también es muy importante